¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que una vez más vamos a dedicar a la sanidad. Pero en esta ocasión no es porque sea una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. De hecho, ha pasado a estar en el cuarto lugar de los problemas que tenemos o que sentimos como prioritarios. El primer puesto, como todos sabemos, se lo lleva la economía y no es de extrañar ante la difícil situación económica que estamos viviendo. Bueno, volviendo a la sanidad, que es lo nuestro de hoy. Lo primero que quiero dejar claro es que los profesionales sanitarios, a quienes apoyamos incondicionalmente, tienen todo el derecho del mundo a manifestarse reivindicando aquello que consideren mejor para el desarrollo de su actividad profesional. Faltaría más. Cuestión aparte es que, apoyándose en el prestigio de nuestros magníficos sanitarios, traten de manipularnos como han intentado hacer desde el sindicato AMIT. Este sindicato, vinculado a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, es quien ha organizado la huelga contra la sanidad madrileña y que, como hemos sabido, porque aquí al final se sabe todo, a través de un audio de WhatsApp que ha enviado una de sus integrantes, la huelga no tiene como fin defender los derechos ni de los sanitarios ni de los ciudadanos, sino llegar hasta las elecciones de mayo del año que viene. Ese es su fin. Vamos, una huelga política para intentar desestabilizar pues, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con vistas pues, a sus intereses políticos y partidistas. Es que nos deben de tomar por idiotas. Pues va a ser que no, ¿eh? Esto es una vergüenza. Y es tan evidente el fin que persigue la izquierda madrileña que incluso ha habido un alcalde, concretamente el del Boalo, del Partido Socialista, que ha pagado con dinero público, señores, dinero del propio ayuntamiento, pues ha pagado autobuses para ir a la manifestación de AMIT contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En fin, que ya ven ustedes cómo está el tema. Vamos a comentar con detalle estos asuntos y la situación real en la que se encuentra la sanidad, en este caso en general, pero también la madrileña. Pues para hablar de todo lo que está sucediendo en la sanidad, me acompaña el diputado del Grupo Popular y miembro de la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá. Ignacio, muy buenas tardes, muy bienvenido. ¿Qué tal? Un Muy buenas placer. tardes. La primera vez que Ignacio Catalá viene a Punto de Encuentro, que no a Déjate de Historia. Así es la segunda vez que vengo a la casa, pero la primera que vengo al programa, con lo cual Claro, un auténtico honor. Yo es que vi lo bien que se desenvolvió y dije, pues que venga también a Punto de Encuentro y nos cuente pues cómo está el tema de la sanidad, por estar él vinculado con este área, lógicamente. Bueno, pues la sanidad de Madrid está en franca buena salud, la verdad. El problema es que en las últimas semanas nos estamos encontrando con que algunos sanitarios, que legítimamente tienen derecho a hacer huelga, le han dado la vuelta a lo que debe ser una huelga de reivindicación de condiciones laborales, de mejora a la que todos los trabajadores tenemos derecho, para convertirlo en una huelga política que pretenden alargar hasta el mes de mayo con el objetivo, como tú decías en tu entrada al programa, de desestabilizar al gobierno. Y eso es algo con lo que nosotros no podemos estar a favor, por supuesto. Lógicamente vamos a estar a favor de que alguien trate de... Primero, que las huelgas políticas están prohibidas. Así es. Tal como decía en ese audio de WhatsApp, decía, no, que huelga política ya sabéis que no podemos decir, porque está prohibido, no podemos decir, eso no quiere decir que no lo hagamos. O lo de, vamos a hacer una huelga de celo, o sea, vamos a trabajar más despacio para incomodar al paciente, y esto debe ser una realidad, porque el otro día estuve en el Hospital Gregorio Marañón y pasé por delante donde están las extracciones y dije, hombre, pues voy a mirar a ver, de los, no sé cómo, me parece son 12 o 14 puestos que hay para extracciones, estaban trabajando 3, claro, luego se incorporó claro, un cuarto. Y es que ese es uno de los problemas, claro, que tú estás Pero señalando. es que había como 100 personas esperando en la sala de espera. Claro, y eso es lo que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid estamos criticando a ese sindicato minoritario, que por cierto la huelga a día de hoy, aunque Más Madrid intente hacer una parodia de la confusión y decir que en Madrid hay huelga, la gente que nos está viendo en casa tiene que saber que solamente el 10% de los médicos la está secundando, es decir, el 90% no está de acuerdo y está trabajando. ¿Pero cuál es el problema? Pues que esos sanitarios, de una manera enormemente irresponsable, lo que están es afectando a la calidad del servicio de salud, que es lo primero que uno tiene en su vida, la salud que se le presta a los ciudadanos, y que por lo tanto ya no es que ellos estén intentando incomodar al gobierno de la Comunidad de Madrid, sino que es que están perjudicando con su actitud a los usuarios de la sanidad pública madrileña. ¿Y de ese 10%, cuántos liberados sindicales hay? Porque esta es otra.
Esta es otra. Claro, pues una gran cantidad de ellos, es decir, Claro. ese es el problema. Entonces, tanto Más Madrid como el propio sindicato que convoca la huelga, lo que intentan es tergiversar los datos para que parezca que el seguimiento es mayor de lo que es, o para decir que los médicos son más de los que los están secundando. Bueno, pues nosotros no nos vamos a cansar de decir que la sanidad madrileña está en muy buen estado de salud. ¿Que tiene algunos problemas? Por supuesto, y de hecho nosotros intentamos mejorarlos. Por ejemplo, el año que viene, conscientes de que hay que invertir más en sanidad, nosotros vamos a invertir 1.000 millones de euros más. Conscientes de que hay que contratar más sanitarios, pues vamos a contratar más que nunca. Ahora mismo, hoy en Madrid, hay trabajando más sanitarios que en la historia, 92.000 en concreto. Por lo tanto, ¿que hay ámbitos de mejora? Por supuesto, como toda actuación pública, pero que ese panorama de la sanidad privatizada, de la sanidad que va a encontrar el paciente, que pinta este sindicato minoritario, no es cierto. 1.000 millones más en sanidad a pesar de no haber podido aprobar los presupuestos. Claro, ese es otro de los problemas. Es decir, claro. Nosotros teníamos... ¿Cómo se ha equivocado Vox? Pues ha echado un pulso y ¿cómo se ha equivocado? Yo creo que se han equivocado porque votando en contra de los presupuestos no votan en contra de Isabel Díaz Ayuso o de los que somos diputados del Partido Popular. Votan en contra de los madrileños. Estos son unos presupuestos enormemente buenos, 1.000 millones de euros más a sanidad, que se convierte en la partida más importante, pero también para remuneraciones de los docentes, para contratación también de más docentes, para cosas como mejorar la accesibilidad de estaciones de metro, en fin, políticas públicas que van dirigidas a mejorar la vida de la gente y que Vox, al votar en contra, pues bueno, nos obligará al Partido Popular a comenzar con la difícil técnica presupuestaria para intentar que al final los ciudadanos se beneficien de estas circunstancias, aunque hubiese sido mucho más sencillo aprobar los presupuestos. Sin duda. De todas formas, mucho criticar a la sanidad, pero la verdad es que la sanidad, que están transferidas las competencias a las comunidades, aquí hay una realidad, y es que para poder contratar, para sacar concurso público y que pueda haber más médicos con plaza fija, me estoy refiriendo, pues como que dependemos del gobierno de la nación, ¿no? Sí, y eso es una cosa que en el Partido Popular criticamos mucho, porque tenemos que tener claro una cosa. España tiene a algunos de los mejores médicos del mundo. Aquí se forman algunos de los mejores médicos del mundo. Y eso significa, entre otras cosas, que desde el momento en que alguien comienza su carrera de medicina hasta que empieza a ejercer de manera plena su labor sanitaria pasan 10 años. Claro. Entonces, lo que nosotros reclamamos al Ministerio es que se oferten más plazas. Nosotros ahí en la Comunidad de Madrid no podemos hacer absolutamente nada, salvo decir que son necesarios más médicos y que tiene que ser el Ministerio de Sanidad el que amplíe, el gobierno de Sánchez, el que amplíe las plazas. Claro, nosotros no podemos contratar más médicos si no los hay. Por lo tanto, el gobierno de Sánchez debería tener un mínimo de planificación sanitaria y pensar que además en los próximos años va a haber unas grandes jubilaciones y que además nuestra sociedad cada vez está más envejecida y por lo tanto hace un mayor uso de los servicios sanitarios. Por lo tanto, que a día de hoy no se estén tomando esas medidas de ampliar el número de médicos que podremos tener en 10 años es una gravísima irresponsabilidad. Ya, de todas formas, aquí sí se puede contratar, la Comunidad de Madrid puede contratar como trabajos, como trabajadores interinos, pero claro, no es la Claro, solución. pero el problema es que, por decir de alguna manera, el colectivo de médicos es el que es y es muy limitado. Son los mejores, pero son limitados. Madrid, por ejemplo, hace unas semanas aprobamos una ley muy importante, se llama la Ley Ómnibus, que nos va a permitir contratar a sanitarios iberoamericanos que han estudiado en España, o sea, que no es que los traigamos a sus países, sino que han estudiado en España o que han hecho aquí el MIR y que nosotros consideramos que tienen todos los conocimientos y toda la cualificación. Entonces, bueno, ahí podemos ir ajustando un poco, pero la gran responsabilidad y el que puede cambiar el número de médicos en España no es el gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso, es el gobierno de Sánchez y que, insisto, está actuando de manera muy, muy irresponsable, no haciendo esa planificación de recursos humanos. El gran problema, el mayor problema que ahora mismo tiene la sanidad es la primaria. Sí. Atención primaria, que están desbordados, aunque yo no sé si tanto como dicen los de AMIT, porque yo la verdad es que cuando voy al médico y hasta ahora no he tenido ningún problema de tener unas listas de espera de 20 horas, porque no es verdad, ni de media hora. Bueno, yo creo que esto, frente a los relatos que hace este sindicato, yo creo que hay que aportar datos y que la gente que nos esté viendo en casa tenga elementos con los que juzgar. La media de España de espera para que te atienda tu médico o tu doctora de atención primaria es de 8 días. En Madrid es de 4. Y para que te atienda el pediatra, en Madrid es de 2.
Que desde luego la atención primaria está como consecuencia de la pandemia más sobrecargada de lo que estaba hace 3 años, sin duda, pero nosotros tenemos una de las mejores atenciones primarias que hay en este país y por lo tanto, pues yo creo que es importante que la gente que nos ve en casa sepa que estos datos que son así, o que en Madrid, por ejemplo, hay 430 centros de atención primaria, o por ejemplo, que todos los madrileños, absolutamente todos, tienen un centro sanitario como máximo a 15 minutos de su casa. Sí, eso es verdad. Bueno, 15 minutos, sí, aproximadamente, porque eso era un compromiso de los gobiernos del Partido Popular. Es verdad que se han hecho muchos centros de salud y se han hecho también pues muchos hospitales y se van a seguir haciendo. Claro, porque eso es lo que depende del Partido Popular. Pero, por ejemplo, por seguir aportando algún dato, en Madrid, por cada 100.000 personas, hay 94 médicos de la atención primaria. Valencia, ese supuesto paraíso socialista, tiene 2 menos, tiene 92. Pero es que, por ejemplo, Cataluña tiene 8 menos. Y es que en pediatría, la media de España es de 91 pediatras por cada 100.000 niños. Y en Madrid es de 110. Es decir, en Madrid tenemos los mejores datos y ratios de paciente y de médico. Por lo tanto, yo creo que estos son datos que no tienen crítica. ¿Que se pueden mejorar? Por supuesto, pero la gente tiene que tener claro que la atención sanitaria en Madrid, la atención sanitaria pública, es la mejor de España. Luego también a mí me ha sorprendido que cada vez que se reunía la mesa sectorial y bueno, pues con la administración, el gobierno de la Comunidad de Madrid y los sindicatos, todos los sindicatos estaban de acuerdo, excepto AMIZ, y además cada vez que iban a llegar a un acuerdo, pues sacaban una nueva demanda, una nueva propuesta, una nueva reivindicación. Y claro, es que así, o sea, está claro que lo que no quieren es que se llegue a un acuerdo. Claro, es que... y una cosa muy importante, que han decidido hacer huelga un día a la semana, pero no sea ni viernes ni lunes, no vaya a ser que nos vayamos de fin de, y oye, pues que nos pilla mal, ¿eh? Claro, es decir, qué vergüenza. Todo el mundo, y esto yo creo que es una cosa que tiene que quedar claro, que el Partido Popular está completamente a favor del derecho de huelga de los trabajadores en la reivindicación de las legítimas condiciones laborales que uno pueda tener. El problema no es ya cuando uno hace una huelga para mejorar sus condiciones laborales, sino cuando la hace con un motivo espurio, que es reventar la sanidad y con la intención de no lograr ningún acuerdo para llegar hasta mayo calentando en algo que a los ciudadanos vemos de manera muy cercana, que es pues eso, los hospitales, que son los centros de urgencias, que son los centros de atención primaria, para que se perciba caos. Es verdad que no lo están consiguiendo, gracias a Dios, porque el 90% de los médicos están en su puesto de trabajo y son grandes servidores públicos. Pero ese 10% está buscando una huelga que no tiene un interés sanitario ni laboral propio, sino un interés eminentemente político. ¿Y quién fija los salarios de los médicos? O sea, del personal sanitario, no de los médicos, del personal sanitario en general. Porque era la última reivindicación, es que se subieran los sueldos a los de primaria. Bueno, y de hecho, la Comunidad de Madrid aprobó un plan de atención primaria este verano en el que se subía el sueldo tanto base como de las guardias. Hay que saber que los sanitarios son personal funcionario de la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecerles unas condiciones retributivas que sean no solamente justas y dignas, sino también en pago de ese gran servicio que nos hace a la sociedad. Y ya en verano se subieron los salarios y en el presupuesto está previsto también una subida del capítulo 1, que es el de los salarios. Y eso es lo que se está haciendo. Pero volvemos a lo de siempre, es que el objetivo de este sindicato no son mejoras laborales, es intentar reventar la sanidad pública y que los ciudadanos perciban que se les da un mal servicio. Lo cual solo nos puede hacer señalar que tenemos que desacreditar esa actuación que se está llevando por parte del sindicato. Pero es verdad, porque las encuestas que se hacen a los ciudadanos, está todo el mundo encantado con la sanidad, vamos, por lo menos los que yo he visto. Sí. Bueno, por ejemplo, me sirve esto que me acabas de decir. La semana pasada tuvimos comisión de sanidad en la Asamblea de Madrid y vino una representante que decía que, bueno, pues que en el hospital de Alcalá de Henares el servicio era muy deficiente. Bueno, pues es que los ciudadanos valoran con un 92 sobre 100 la atención que reciben en las consultas externas del hospital de referencia en Alcalá. Y también los ciudadanos valoran con un 94 la atención quirúrgica que reciben en ese hospital. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que es importante aportar datos para desmontar el relato de este sindicato. Está claro, ¿no? O sea, de verdad que es que hay cosas que uno no llega a entender. De todas formas, ¿qué
¿Qué se va a hacer? ¿Se va a tratar de negociar con ellos? ¿O se va a dejar ahí que mueran de éxito, ese éxito que dicen ellos que tienen, que no le vemos nadie nada más que ellos? Bueno, pues esto tiene una doble estrategia. Por un lado, la Comunidad de Madrid, que es un gobierno serio y responsable, no va a dejar de intentar buscar el acuerdo, incluso aunque su contraparte no quiere ese acuerdo. Y esto se incardina... ¿Cómo vamos a explicar eso? Claro, es decir, nosotros vamos a intentar, no nos vamos a levantar de la mesa y vamos a seguir intentando que este sindicato se avenga a las enormes mejoras, tanto laborales como retributivas, que se está ofreciendo, así como a la plasmación de las mejoras en la atención primaria y atención hospitalaria. Pero al mismo tiempo, y como somos conscientes de que su objetivo no es el pacto, sino el disenso, lo que vamos a hacer es, bueno, pues estar, como en esta casa, en los medios de comunicación, denunciando la actitud ilegítima del sindicato y explicándole a los ciudadanos cuál es la realidad de la sanidad madrileña para que no compren mensajes averiados como el que están vendiendo ahora mismo este sindicato minoritario. Yo decía que, o por lo menos la percepción que yo tengo, que esto es una huelga política, por mucho que la ley la prohíba, ¿no? Bueno, claro, el problema es que utilizan todo tipo de subterfugios para que no parezca lo que en realidad es. El otro día, por ejemplo, vimos un encierro en la Consejería en la Consejería de Sanidad absolutamente improcedente. Es decir, que no tenía ningún sentido el que se realizase. Pero bueno, pues nosotros, insisto, como se escuchaba en ese audio, nosotros sabemos que la intención es eminentemente política. Pero un gobierno serio y responsable tiene siempre que velar por los ciudadanos y, por lo tanto, nosotros seguiremos intentando todo lo que esté en nuestras manos para que haya un acuerdo. Y si no se consigue, desde luego no será porque la Comunidad de Madrid no se ha sentado en esa mesa a negociar de manera sincera y abierta. ¿Y tiene esperanzas de que se consiga? Bueno, pues yo quiero creer que sí. Es decir, mi papel tiene que ser el de confiar en que efectivamente se va a lograr. Bien es cierto que viendo el desarrollo de los hechos hay motivos para ser pesimista, pero bueno, lo que te señalaba anteriormente, yo no decaigo, creo que la consejería no desiste tampoco y por lo tanto pues seguiremos intentando lograr un acuerdo. Bueno, vamos a centrarnos un poco más en lo que es nuestra sanidad y todas esas mejoras que se prevén, en esos 1.000 millones que se van a destinar para mejoras del servicio sanitario. Se van a construir más centros de salud, se van a... hay un hospital concretamente que estuvo aquí su alcalde, el de Lozoyuela, que se va a hacer un hospital allí, pero ya he oído yo críticas diciendo, bueno, que es un hospital para cositas sin importancia, y creo que no es así. Bueno, en los hospitales a la gente se le atiende lo más importante que tiene, que es la salud, y por lo tanto, en cualquiera de ellos no se hacen cositas, se hacen cosas esenciales y estructurales efectivamente para la vida. Porque cuando uno entra por la puerta de la sanidad pública, bien sea en un centro de especialidad, un centro de atención primaria, un hospital, lo que está esperando es que le cuiden y que le traten con los mejores medios. Y de hecho en Madrid los tenemos. Por ejemplo, de los 10 mejores hospitales de España, Madrid tiene 6. Tenemos decenas de unidades de referencia. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos unidades, por ejemplo, de referencia en neumonía, que si alguien tiene un problema de pulmones en Soria, le mandan a Madrid a que la atiendan porque aquí está la mejor unidad. Pero es que a más, de los 100 mejores hospitales del mundo, Madrid tiene 3. Por lo tanto, pues aquí lo que se sigue haciendo es una apuesta por mejorar la atención hospitalaria y la atención primaria en todos los ámbitos. Hace unas semanas se inauguraron en el Gregorio Marañón los quirófanos más avanzados del mundo, no ya de España ni de Europa, del mundo, con una tecnología absolutamente pionera. Y esa es nuestra labor, seguir mejorando la atención, seguir invirtiendo y seguir cuidando la salud de los madrileños. Estamos hablando de lo importante que es la atención primaria, porque además es un poco el freno para evitar lo que pasa, porque esa es una realidad, y es que se masifican las urgencias porque la atención primaria está colapsada, o porque, no sé si es tanto porque está colapsada como porque dices, bueno, pues mientras que me voy a mi médico y tal, pues me voy directamente a urgencias. Y es verdad que las urgencias se colapsan, y no sé yo si el sistema de urgencias es el mejor, es mejorable, porque cuando tú vas a urgencias te encuentras mal y te tiras horas, vamos a poner cuántas, horas, es igual, porque 10 minutos cuando te encuentras mal ya es mucho tiempo, esperando en una sala, pues como que yo creo que había que darle una vueltecita al tema de las urgencias. Sí, bueno, aquí en primer lugar yo creo que hay que situar sobre la mesa dos hechos. El primero,
la sanidad pública cuenta con elementos limitados, es decir, los recursos son limitados. Y por lo tanto yo creo que todo pasa porque en primer lugar los ciudadanos hagamos un uso responsable de la sanidad pública. Y en segundo lugar, por tener en cuenta que a medida que nos hacemos más mayores, más necesitamos de los servicios sanitarios. El 80% del gasto sanitario de nuestra vida lo hacemos a partir de los 65 años. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes, uno, los ciudadanos, y dos, las administraciones, de que cada vez vamos a ir necesitando más servicios sanitarios. Y ahí es donde viene la inversión. Es que este año se van a invertir en la sanidad pública madrileña 10.000 millones de euros. Nunca en la historia ha habido tanto dinero para cuidar la salud de todos nosotros. Lo que señalaba antes, de que va a haber 1.000 millones más que se inviertan, son las principales partidas. Nosotros además le decimos al Ministerio, queremos seguir contratando profesionales sanitarios, queremos contratar más médicos, más enfermeras, más celadores, todo lo necesario. Pero bueno, ese es nuestro papel. En todo caso, algo que es muy importante, el uso responsable de los recursos. Y sobre todo de las urgencias, porque es verdad que te tiras allí 2 horas porque tienes un problema serio, pero resulta que ha habido allí unas cuantas personas pues que no era para ir a urgencias, pero están yendo. Claro. Cuando hablamos de que la gente tiene que ser de un uso responsable, nos referimos a esto, a que de verdad vayamos a urgencias cuando el problema es serio, porque hay urgencias en los centros de salud también. Claro, es decir, Madrid tiene tanto urgencias hospitalarias como urgencias de atención primaria y también tenemos urgencias de centros rurales. Pero ahí lo esencial es que a nadie tenga la duda de que si se encuentra mal, debe acudir a la sanidad pública, donde le van a cuidar con las mejores garantías, los mejores tratamientos y los mejores profesionales. Eso sí, haciendo siempre un uso responsable y no abusivo de esos servicios. Lógicamente. Bueno, tenemos una sanidad pública fantástica, pero también es verdad que hay una buena colaboración de la sanidad público-privada que no sé por qué pues han decidido demonizarla y no puede haber sanidad público-privada. Yo no lo entiendo, porque si resulta que a mí me corresponde el hospital, el que sea, X, y mi hospital está más saturado por lo que sea, y me dicen que me derivan para una intervención de lo que pudieran de ojos, y dices, pues es que tu hospital está saturado, te mandamos a uno privado que tenemos concierto con él. Si a mí no me va a costar nada, si me va a costar igual, o que sea, ya tenemos superado aquello de que es que había que ir con la tarjeta bancaria en la boca, ¿no? Ya aquello ya se superó, pero la realidad es que si podemos agilizar el tiempo, ¿por qué no? Claro, bueno, lo que decías de la tarjeta sanitaria en la boca, eso lo dijo Rafael Simancas, sí. Que actualmente está en el gobierno de España pactando con los independentistas, con Sánchez, y lo dijo en el año 2003. Y a día de hoy, ni un solo madrileño ha tenido que pagar ni un solo euro por la atención de la salud cuando lo ha necesitado. Pero claro, el problema de esa confrontación entre pública y privada es algo que solamente está en la mente de la izquierda y de la extrema izquierda madrileña, que la hay, cuando en realidad nosotros, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid y desde la Consejería de Sanidad, lo que tenemos que hacer es siempre trabajar por y para la sanidad pública, pero sin olvidar que existe también la sanidad privada. Y por cierto, los médicos, los hospitales, los centros de atención primaria de la privada también nos han cuidado todos durante la pandemia, y me parece que quien articula estos discursos en contra de de la privada, lo que está haciendo es atacar a gente que nos ha cuidado durante mucho tiempo cuando más lo hemos necesitado. Y hablando de la pandemia, ¿en qué situación estamos? Porque está repuntando, aunque de momento no parece que sea algo alarmante, y además los cuadros clínicos no tienen nada que ver con los que nos pasaron anteriormente, ni tan siquiera las personas mayores, aunque siguen siendo los más afectados. Bueno, efectivamente, en esto yo creo que hay que guiarse por los expertos que nos dicen que el COVID-19 es una enfermedad que desgraciadamente ha venido para quedarse entre nosotros y que tardaremos unos cuantos años en convertirlo en una enfermedad residual. Por suerte estamos todos vacunados, tenemos ya varias pautas, estas mismas se van repitiendo según los grupos sociales los van necesitando. En todo caso, pues no tenemos que dejar de cuidarnos, de protegernos y de llevar hacia adelante actitudes responsables, pero yo creo que todo el mundo puede estar muy tranquilo de que el sistema público de salud nos ha vacunado a todos, nos ha cuidado y a día de hoy nos sigue protegiendo. Bueno, gracias a Dios, claro, es que si no esto hubiera desencadenado en algo muy, muy serio. Yo dentro de la sanidad, había esos 2 temas para mí prioritarios, como eran el de primaria y el tema de urgencias, que
quizá por el día a día, pero hay muchas otras especialidades en las que desde la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno regional, se están preocupando mucho y están, bueno, pues apoyando mayoritariamente. Recientemente leía yo un artículo en la que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, estaba en la puesta en marcha de un programa para el tema de suicidios, pues algo porque la salud mental aquí, bueno, en todos sitios, está como muy denostada. Afortunadamente parece que cada vez menos, pero sí que es verdad que se está haciendo mucho hincapié en este tema también desde la comunidad. Yo creo que en primer lugar hay una cosa que la pospandemia, desde el punto de vista sanitario, nos ha traído mucho bien a todos, que es acabar con el estigma sobre los problemas de salud mental, ¿no? Todo el mundo entiende cuando tienes un cáncer o tienes una afectación de páncreas o, en fin, una afectación sanitaria, por decirlo de alguna manera, física, pero había cierto estigma, cierta ocultación de la salud mental, que por cierto es algo que todos podemos sufrir en cualquier momento a lo largo de nuestra vida. Y ahora, por suerte, se lo estamos quitando ese estigma. Y la Comunidad de Madrid sigue siendo pionera. Ayer hubo Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid y la Consejería vino a presentarnos a los diputados, que somos miembros de la Comisión de Sanidad, el nuevo plan para los próximos 3 años de prevención del suicidio y de atención para la salud mental y también para las adicciones. Bueno, pues es algo que no hay que dejar de lado y en este caso también se trabaja muchas veces, por ejemplo, también de la mano con la Consejería de Educación, porque algo que venimos detectando, por desgracia, en los últimos años es la afectación de la salud mental de los más jóvenes, del nivel de suicidios entre los jóvenes, también de sus adicciones, las adicciones a las nuevas tecnologías, las adicciones a los videojuegos. Las que llamamos sin sustancia. Exactamente. Y la Comunidad de Madrid viene actuando directamente en ellas. En el caso de los más jóvenes, con los equipos de orientación y atención temprana en los centros escolares, en los colegios y los institutos, y luego para el resto de la población, los que ya no estamos obviamente en edad escolar, pues se siguen poniendo todos esos elementos para, pues igual que se nos cuida en lo físico, también cuidarnos en lo emocional. Ignacio, es que ya me están haciendo señas mis compañeros, me están diciendo que hemos llegado al final del programa. Había otras cuestiones que dejaremos para otro día, porque yo quería hablar también de la salud, quería hablar de los mayores, aunque sea un tema social, pero... que son lo más importante que tenemos, los mayores y los jóvenes. Porque además, si somos inteligentes, como para jóvenes no vamos, todos llegaremos a ser mayores, vamos a preocuparnos de que los mayores estemos lo mejor cuidados posible, tanto desde el tema social, de las políticas sociales, como de la sanidad. Pero eso lo dejamos para el próximo programa, porque en este ya no tenemos tiempo para más. Agradecer a Ignacio Catalá que haya estado aquí con nosotros. Ya les he comentado que es diputado en la Asamblea de Madrid del Grupo Popular y miembro de la Comisión de Sanidad. Muchísimas gracias, Ignacio, por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya, eso sí, ya me despido de todos ustedes y lo hago como siempre, recordándoles, y no se les olvide, que tienen que estar ahí, que les necesitamos, que si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.